Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr-Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor. ¿Presentas hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza en la mano? Te tengo la solución. Agenda tu cita con el doctor José Vicari, especialista en mano. Contáctalo como @drvicarimano o por el 0412-014-0740. Doctor José Vicari, tu encuentro con el bienestar. Si sufres de alergia, de problemas inmunológicos o intestinales, te traemos la solución. La doctora Mayra Martínez te ayudará a recuperar tu salud. Contáctala al 0412-293-2953 o a través de las redes sociales como @TRA Mayra Martínez. Salud desde el conocimiento. En Grupo Maizo contamos con profesionales dedicados a la atención del dolor de cadera y rodilla. Este equipo multidisciplinario dará solución a tu problema. Contáctanos a través de redes sociales como @Grupo Maizo o por el 0424-158-5571. Grupo Maizo, caminemos juntos. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. Así es, ya comienza tu consultorio podcast el día de hoy, dándole como siempre las gracias a las personas que están con nosotros a través de redes sociales, que están a través de la 96.9 FM, a través de la ciudad capital, 105.3 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, los que están en redes sociales vía streaming, tanto en transmisión en vivo en YouTube, en Twitch, también en Instagram y TikTok, todos los usuarios que nos siguen a través de esta vía. Como siempre, los saludamos en nombre de todo el equipo técnico de producción, en la producción José Francisco Carvajal, en el micrófono Daniela J. Salas, así también me consiguen en redes sociales, esa es mi cuenta, @Daniela J. Salas, ya estamos en vivo con ustedes también a través del Instagram Live, en conjunto con el especialista del día de hoy, de esta consulta, Daniela Salas, Colegio Nacional de Periodistas 22.768, certificado de locución 52.991. Ahora sí, le damos la bienvenida al especialista que tendrá la consulta del día de hoy en nuestro espacio. Se trata del doctor José Vicari, quien es especialista en cirugía de mano. Bienvenido, doctor. Esta consulta es suya. Buenas tardes, Daniela. Muy agradecido contigo por la invitación a tu programa y espero ayudar a aclarar dudas referente al área correspondiente a cirugía de la mano. Así es, bueno, como yo siempre digo, lo divertido de esta radio, doctor, es que nos vemos y nos escuchamos, tanto por la radio tradicional y lo nuevo que son las redes sociales y las plataformas digitales. Claro, así excelente. que estamos así le llegamos a todos. En conjunto, así es. Hablemos de la mano. Hablemos hoy del túnel carpiano, pero podemos hablar también un poco de las patologías que más afectan a nuestra mano y por lo cual uno va a consulta con el especialista, en este caso, el doctor Vicari. Bueno, básicamente podemos hablar sobre el síndrome del túnel carpiano, que es la primera patología compresiva periférica y que afecta a un 20-25% de la población. Hablaba con Francisco hace rato que si tenemos en Venezuela 30 millones de personas, por lo menos 6 millones de personas en Venezuela van a sufrir o sufren el síndrome del túnel carpiano. ¿Y esto tiene algún motivo específico, doctor? Bueno, básicamente es una patología casi siempre por sobreuso. Sobre todo en esta época post-pandemia y durante la pandemia hubo un repunte bastante alto por el uso de la tecnología y el hecho de estar el paciente inclusive o la persona en su casa haciendo actividades deportivas no supervisadas y sobreuso de la parte tecnológica. Cuando hablamos de la tecnología, antes hablábamos mucho de la utilización, por ejemplo, del mouse. Decíamos, bueno, el mouse. Pero ahora tenemos mucho que ver con aquellos dispositivos que se deslizan a través de los dedos.
Bueno, todavía sigue siendo prevalente la patología en las personas que usan la parte tecnológica por el mouse, Ujú. este, y por la sobrecarga y el sobreuso del teléfono celular, ya sea por deslizamiento o por sobrecarga, inclusive sobrecarga tanto a nivel de los meñiques como el sobreuso de los pulgares. Claro, por ejemplo, yo tengo algo que me di cuenta hace poco, doctor. Por ejemplo, yo coloco mi teléfono como que si este dedo Es el es la paral, base. la base del... Entonces ahora tengo como deformado el dedo. Claro, el dedo se va yendo casi que hacia afuera. No sé si la cámara lo capta, pero tengo como una curvatura acá en donde tengo la base del teléfono que no tengo en el otro dedo. Incluso tengo como una especie de callosidad que va saliendo. Te va produciendo un callo por el hecho de que tienes el sobrepeso del teléfono celular por usar el dedo como base de soporte. Claro, eso es lo que deberíamos evitar, ya que lo tenemos más consciente, ¿no? Ujú. ¿Qué pudiera ocasionar tener por mucho tiempo, más allá de una callosidad y una deformación de la estructura del dedo, este dedo como base para el teléfono Bueno, celular? pudiera inclusive lujarse el dedo. Es decir, es tanto la presión y el peso constante y permanente y diario que va haciendo que el dedo cada vez se vaya separando más de la parte central y va quedando como una abducción abierto. Hay que estar atentos entonces de cómo utilizamos la tecnología. Sí, La tecnología ha llegado para darnos muchas facilidades, para conectarnos, como lo estamos haciendo en este momento, en simultáneo con muchas personas, no solamente dentro de Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. sí, pero el problema es que se hace sobreuso de la tecnología y entonces ahora estamos teniendo los problemas. Inclusive ahorita tenemos de moda el cuello de tecto. Es decir, que es el estar casi que a 15, 20 grados de flexión del cuello y en la medida que tú vas flexionando el cuello, cada vez la cabeza se siente más pesada y conduce a un problema de compresión radicular o un problema de artrosis a nivel cervical. Por supuesto, doctor. Vamos a seguir hablando del túnel carpiano. Nos dice que hay un gran porcentaje de la población venezolana la cual padece o puede padecer de ello. Hablemos de qué se trata el túnel carpiano. Pero básicamente, primero que nada, hay que definir el túnel como tal. El túnel Ujú. carpiano está formado por el piso es los huesos de la mano y el techo es el ligamento anular del carpo, que es un espacio más o menos en esta zona de 2,5 centímetros. Por ahí pasan los 9 tendones flexores, el nervio mediano, la arteria y las venas. Entonces, todo lo que aumente la presión de ese contenido que está en ese espacio de 2,5 centímetros va a hacer que produzca compresión sobre el nervio mediano. Y por ende, al ver compresión del nervio mediano, la respuesta de la mano cada vez es mucho menor y empieza a producir toda la sintomatología que tiene que ver con la patología. Por supuesto, lo vemos con los dispositivos electrónicos, con los teléfonos celulares, pero también algunas profesiones pueden ser más susceptibles o aquellos profesionales que tienen actividades específicas es susceptible al túnel carpiano. Sí, básicamente son todo el tipo de actividades que hagan movimientos repetitivos de flexoextensión de la muñeca. Si tú vas a hacer arepas, molesta. Si vas a trabajar con el tenis o con el ping-pong, Y el pádel que está tan de moda ahorita, si vas a exprimir el coleto y ese tipo de movimiento aquellas permanentemente, personas que trabajan en la parte de la limpieza todo, también. todo ese tipo de movimientos repetitivos. Si las actividades, Peluqueros, el estilistas. peluquero permanentemente con el secador cada vez que hace este movimiento de flexión, produce compresión sobre el nervio y no le llega corriente suficiente a la mano y la mano no responde. Inclusive los escribientes de los juzgados y los tribunales que antiguamente escribían todo a mano, cada vez que tú haces este movimiento permanente, llega un momento que le falta como que fuerza a la mano. El paciente descansa, suelta lo que está haciendo y la mano respira y continúa el movimiento. Porque cada vez que tú haces este movimiento de flexión, se comprime el nervio. Cuando hablamos de estos movimientos repetitivos que, por lo menos en estos casos, van a ser muy constantes, porque son personas que se dedican a estas áreas y a estas actividades, porque de repente en casa, si pasamos un coleto, de repente lo pasamos 1 o 2 veces a la semana, no es tan repetitivo esta opción, pero aquella persona que, por ejemplo, trabaja en mantenimientos en alguna institución, en algún lugar, pues sí lo va a hacer. ¿Qué recomendaciones hay para hacer prevención? ¿Se puede prevenir? Sí, básicamente lo que se está recomendando mucho es hacer pausas activas. Haces tu actividad 15, 20 minutos y a los 20 minutos descansa, un poquito de movimiento
extensión de muñeca, flexión de muñeca, movimientos circulares que permitan que mejore la parte circulatoria y se distribuya pudiera ser, o el edema que pudiera haber en las manos para que mejore la presión sobre el nervio. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en las partes institucionales, en los trabajos? Porque de repente dicen, bueno, esta persona está haciendo esta actividad y tomó una pausa activa, está descansando. A veces, en la parte corporativa, en la parte de las empresas, se ven así como que está echando carro. Bueno. O sea, no ya, está descansando, no está haciendo un descanso porque esto le puede ocasionar un problema, sino que se siente que la persona no está trabajando durante ese esa era la periodo. visión que se tenía antes, ya inclusive con el hecho de que existe inclusive la medicina laboral y la parte de lo que es la ergonomía a nivel del ámbito laboral, recomiendan y forma parte de la actividad laboral las pausas que debe tener cada persona para que sea más productivo. Claro, tomar conciencia sobre eso porque a veces todavía quedan algunas empresas con esos conceptos antiguos. Claro, porque no conocen ni a lo mejor ni de la patología ni tienen el asesoramiento de medicina laboral. Y es porque fundamental. de hecho medicina laboral es demasiado importante. Por eso tú ves a veces de repente los avisos, los conos, salida de emergencia, extinguidor, todo buscando maneras de prevenir accidentes en el área de trabajo. Por acá tenemos a Johnny Suárez que nos dice, mi madre fue operada de ambas manos con éxito y estaba en el área de la limpieza y atención de la logística de alimentación de los pacientes hospitalarios. Vemos aquí entonces casos en donde, bueno, se ha tenido dificultad, pero hay solución y resolución también médica. Claro, porque básicamente el problema es un problema netamente mecánico. Sobre todo con las mujeres, el hecho de que la mujer tiene sus cargas hormonales distintas a los hombres, esos cambios hormonales, o inclusive cuando la mujer se prepara ya para la premenopausia o la menopausia, que hay esos cambios hormonales, esas hormonas influyen sobre la elasticidad del ligamento y el ligamento empieza a endurecerse. Por eso es que tú ves que de repente muchachas de 35 o 40 años empiezan todos los días como un dolor, todos los días tienen un dolor nuevo. No me veas, manita, que me duele el hombro, no se me acerque que me duele el codo, porque va ese proceso. Y ahí viene el problema entonces con las manos, ya me duelen las articulaciones, me duele mucho la muñeca, ya siento que me voy a cepillar y no puedo, me voy a peinar y la mano no me deja. Entonces las mujeres somos o tenemos mayor predisposición por la parte hormonal. Por los cambios hormonales. Y de eso no podemos escapar. No. ¿Qué podemos hacer nosotras como mujeres para tener por lo menos una ventaja en este proceso para la prevención? Lo mismo que te comentaba hace rato, básicamente tener las pausas activas en la actividad laboral, tener un control médico con tu endocrino o inclusive con el ginecólogo para que evalúe la cantidad de hormonas que pudieras tener en ese proceso menopáusico y ver cómo se compensa. Si es que eventualmente necesitaría el uso de hormonas, se podría tomar la decisión de hacerlo. Pero estando en menopausia o antes de la menopausia podemos tener problemas gracias a las hormonas. Sí. Entonces, si tenemos un trabajo que se dedica al movimiento de las manos, siendo mujeres, la parte hormonal, tenemos mucha más predisposición que el caballero. Más predisposición que el hombre. Inclusive el hombre tiene el problema por el tipo de actividad laboral. Si pone tú a alguien con un martillo eléctrico que trabaja en la calle, en la parte de los acueductos, permanentemente esa vibración permanente produce el túnel carpiano, el martilleo, de repente usar la sierra, todo ese tipo de actividades por sobreuso en el ámbito laboral. Claro, carpinteros, personas que se dedican a la construcción, inclusive hasta los cocineros. Ese claro. movimiento repetitivo produce el túnel carpiano porque aumenta la presión a nivel del ligamento. Claro, y lo vemos con mucha frecuencia en las personas que trabajan en cocina que casi no hacen pausas, dependiendo de la cantidad de comensales que tengan. Ahí está como un poquito más difícil el proceso. Claro, porque no lo saben. Pero en la medida que tú los vas orientando y les vas informando, ya ellos van tomando conciencia y, bueno, ya es momento de parar y descansar un momentico, estirarme, sí, como que oxigenar la parte muscular y seguir. Cuando está apareciendo el túnel carpiano, ¿hay algún tipo de señal que nos mande nuestro cuerpo a decir, mira, básicamente está deteriorando esta parte? Los pacientes siempre dicen que empiezan a sentir una sensación de hormigueo. Sí, en las manos. Siento en la punta del dedo pulgar, en el índice, en el medio, como extraño, como hormigas. Eso ya significa que hay una compresión a nivel del túnel. Se me está durmiendo la mano. Hay pacientes de repente que refieren que ya a las 4:30, a la hora de máximo sueño, a la hora del sueño REM, se despiertan de manera brusca con la mano dormida.
paciente se para, le es más cómodo caminar, empezar a trastear por toda la casa, porque la actividad manual mejora la sintomatología y el reposo lo agrava. Entonces por eso es que tú ves a veces inclusive las abuelas que pasan toda la noche, son las 11 de la noche, mamá, pero tranquilízate, abuela, pero duérmete. No, mija, ya va, que falta, como de aquí tal cosa. Ellos están haciendo actividad manual porque saben que con el movimiento mejora la molestia. ¿Las peloticas estas de antiestrés funcionan para eso? No mucho, ¿No? no mucho, porque cada vez que tú le empiezas a dar ese movimiento, lo que estás es condicionando a más fricción de los tendones dentro del túnel. Y Entonces, esa pelotica no, no es la adecuada. no hace mucho. ¿Qué movimiento sí contribuye y cuál no contribuye No, para saber? básicamente el reposo. Inclusive nosotros mandamos a los pacientes con férulas rígidas en la muñeca para que mantengan la posición cero o neutra de la muñeca. ¿Por qué? Porque ellos se acuestan y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, de manera inconsciente, flexionan la mano. Tú tienes la mano en esta posición de flexión 1 minuto y ya empieza el hormigueo. Sí, y claro. Y ahí te despiertas. ¿Quién no se ha dormido de repente alguna vez sobre su mano, no? La gente siempre relaciona eso. No, doctor, lo que pasa es Me dormí sobre la lo que mano. pasa es que yo duermo así desde pequeñita o duermo así desde pequeño con la mano en flexión y por eso es que siento que se me duerme. Sí, yo a Pero ya la veces... molestia es más permanente. Claro, yo he notado que a veces puedo colocar en esta posición la mano al dormir de forma inconsciente. Pero es algo que pasa al momento No, que ya de pudiera ser, despertar. que pudiera ser eventual, pero de repente tú ves el paciente, bueno, doctor, entonces cuando me paro en la mañana, siento como que tengo un guante puesto en la mano. Es difícil cerrar la mano. Y progresivamente desde las 6 de la mañana, a las 7, a las 8 es que puedo hacer el puño. Claro, porque ya drenó todo el líquido remanente que pudo haber quedado a nivel de los dedos y puede hacer el movimiento de cierre. Esa inmovilización que mandan, ¿la mandan solamente para la noche? Básicamente para la noche, para evitar los movimientos de flexión. O sea, se coloca antes de dormir y se retira al momento ya del despertar. Ya cuando te despiertas. Solamente inmovilización nocturna. A veces los pacientes no es fácil porque como necesitas la mano para todo, si está todo el día quita y pon, es bastante incómodo. Entonces, como él hace el movimiento, no tiene mucho reposo, la sintomatología no se presenta tan frecuente. ¿Cómo hacen para diagnosticar el túnel carpiano? El diagnóstico es netamente clínico. La historia del paciente te da el diagnóstico. Doctor, tengo hormigueo, adormecimiento, siento que estoy como eléctrica porque abro la puerta del carro y da corriente. O abro la nevera y siento como que un chispazo. O cuando saco la ropa de la secadora, siento que la sábana me da electricidad. Es decir, siento que el dolor, mucha presión. Me despierto a las 3, 4 de la mañana con la mano que se explota. Es decir, siento la sensación de guante. Si agarro la jarra, cada día la jarra de 1 litro pesa más y es el mismo litro. O friego los platos y se me van los platos de la mano. No tiene la fuerza suficiente. No tiene la fuerza suficiente porque no le llega impulso eléctrico al músculo. Y esto, como nos decía, puede ser incluso una persona joven. Sí. No tiene ningún problema de que es algo de la tercera edad. No. No tiene nada que ver. Básicamente es por el movimiento repetitivo. ¿Cuál es el paciente más joven que usted ha tenido con túnel carpiano, doctor? Que recuerde. La vez pasada, hace como un mes, vi una muchacha que estaba haciendo un túnel carpiano por la guitarra. Sí, hacía constantemente Claro, el movimiento para tocar el instrumento. Ajá, y estaba haciendo la sintomatología ¿Qué del edad? túnel carpiano. Tenía como 15 años. 15 años, wow, Pero bastante joven. pero tenía clases de guitarra como casi 4 horas diarias de lunes a viernes. Es decir, era una sobrecarga inmensa de tanto movimiento repetitivo porque tenía que hacer la práctica de las partituras que tenía que practicar. Bastante joven entonces. Sí. ¿Y qué se hace por lo menos con este paciente de 15 años, música, que está aprendiendo con la guitarra? Reposo, juro, tiene que tener reposo, algo de fisioterapia y hacer la actividad pausada. ¿Y puede retomar a su actividad Sí. de guitarra Sí. sin el exceso porque, de horas porque no y de hay, días, porque ¿no? no hay una patología de base que pudiera condicionar el problema, sino es que netamente una persona sana que está haciendo sobrecarga y sobreuso de la mano. ¿Qué patologías de base podrían afectar a una persona con túnel carpiano? Puede ser la artritis, puede ser la diabetes, el embarazo que no se pudiera considerar como una enfermedad, pero entonces el embarazo al ver los cambios hormonales condiciona a la producción del túnel carpiano. Entonces la paciente durante el embarazo anda con toda la sintomatología e inclusive después del parto. ¿Todo paciente con túnel carpiano debe tener entonces inmovilización en la noche?
Depende la magnitud del dolor y de la molestia del paciente. ¿Todo paciente con túnel carpiano tiene la opción de rehabilitación o algunos deben ser quirúrgicos? Nosotros siempre les mandamos a los pacientes algo de movilización y rehabilitación. Pero eso es importante tenerlo claro. Eso va a mejorar la consecuencia, más no la causa. Por supuesto. ¿La Porque causa se corrige porque cómo? La causa se corrige de manera quirúrgica. Si no hay forma ni manera. Sobre todo en las mujeres, ya cuando están en la época menopáusica, el cambio hormonal o inclusive la misma actividad repetitiva hace que el ligamento pierda elasticidad. Entonces, si estamos hablando de un espacio de 2,5 centímetros y no hay elasticidad, el contenido que está ahí, inclusive lo que recubre el tendón, se puede inflamar y aumenta la presión en el canal. Todo lo que haga con la terapia y el reposo no va a hacer que el ligamento vuelva a tener la elasticidad que tenía cuando tenías 15 años. Entonces no hay forma ni manera. Al final tienes que cortar el ligamento para quitarle la presión y pueda mejorar la sintomatología. ¿Normalmente pasa con una sola mano o se puede encontrar con un paciente con ambas? Pudiera ser las dos, pero básicamente la molestia mayor es en la mano dominante. ¿Qué pasa? Cuando la mano dominante está muy dolorosa, con mucha molestia y con mucho malestar, la persona de manera inconsciente empieza a usar la mano contraria. Entonces llega un momento, doctor, lo que pasa es que tengo las dos manos que ya no las aguanto. Se me van a explotar las dos. Claro, hay profesiones que de repente me imagino como panaderos que deben amasar en simultáneo. Ellos pudieran hacerlo de manera simultánea, pero siempre hay una mano que domina más. De repente le aplica mayor fuerza al lado derecho o al lado izquierdo, dependiendo que sea zurdo o diestro. Pero entonces a veces siempre la mano contraria es por la sobrecarga de dejar de usar la dominante. Claro, por lo menos retomando el caso de esta joven de 15 años, como nos dice, o sea, no tiene ninguna patología de base y la rehabilitación en este momento pues es su mejor opción. Sí. No es candidata para cirugía. No, le colocan su parafina, un poquito de frío, calor, ultrasonido, infrarrojo y la inflamación residual que pueda tener la cubierta de los tendones mejora con medio físico y no queda mayor secuela, básicamente por el sobreuso. La rehabilitación, si estamos más jóvenes, tenemos más opción. Si no tenemos Sí. nada, si estamos totalmente sanos, lo que tenemos es la inflamación. E inclusive a veces a los pacientes se les manda a hacer cambio de actividad. Si una secretaria que está todo el día con la computadora, le puedes pedir cambio de actividad para que descanse. A mí me encanta. Hoy tenemos muchos efectos sonóricos. Hoy tenemos todos los efectos sonóricos. Fin. A fin. Casi que nos acordamos de la máquina de escribir. Doctor, Bueno, con la máquina de escribir también daba túnel, pero era Sí, porque claro. chun, como que parecía como un avestruz comiendo. A mí me encantaba el sonido de la máquina de escribir. Me fascinaba. La campanita. Doctor, vamos a irnos a una pausa. Regresa, vamos a seguir hablando más del proceso quirúrgico, del proceso de recuperación. Seguiremos hablando sobre el túnel carpiano o el túnel del carpio con el doctor José Vicari, especialista en cirugía de mano. Recuerde las redes, @la radio podcast, mi cuenta @Daniela J. Salas. Estamos con el doctor Vicari Mano, esa es su cuenta, Ajá. conectado en simultáneo a través del Instagram Live. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr_Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor. ¿Presentas hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza en la mano? Te tengo la solución. Agenda tu cita con el doctor José Vicari, especialista en mano. Contáctalo como @drvicarimano o por el 0412-014-0740. Doctor José Vicari, tu encuentro con el bienestar.
Si sufres de alergia, de problemas inmunológicos o intestinales, te traemos la solución. La doctora Mayra Martínez te ayudará a recuperar tu salud. Contáctala al 0412-293-2953 o a través de las redes sociales como @TRA Mayra Martínez. Salud desde el conocimiento. En Grupo Maizo contamos con profesionales dedicados a la atención del dolor de cadera y rodilla. Este equipo multidisciplinario dará solución a tu problema. Contáctanos a través de redes sociales como @Grupo Maizo o por el 0424-158-5571. Grupo Maizo, caminemos juntos. Seguimos hablando de la mano el día de hoy, del túnel carpiano específicamente, con el doctor José Vicari, quien es especialista en cirugía de mano, médico traumatólogo. Y nosotros, antes de continuar nuestra conversación del día de hoy, esta consulta en tu consultorio podcast, vamos a escuchar y a ver la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Bueno, por acá José Vicari, especialista en cirugía de la mano, y la recomendación de la semana que tengo para hoy es recordarle que todo tipo de actividad manual que implique por encima de 15 minutos debe tener obligatoriamente una pausa activa de descanso. Y hablando sobre las pausas activas para las personas que se están conectando, sintonizando en este momento con nosotros, tanto por la 96.9 FM, la radio podcast en la ciudad capital, 105.3 en la ciudad de Valencia, y aquellos que están vía streaming a través de las diferentes plataformas digitales, vamos a recordar o mostrar también, porque recordemos que no solamente nos estamos escuchando, para aquellos que van en el carro, que están en oficina, o que están en casa, están en la radio, los invitamos también a que se puedan conectar a través de redes sociales. Estamos en vivo a través de @Daniela J. Salas, doctor Vicari Mano, y también por YouTube, por la radio podcast en este momento, así que va a poder ver este ejercicio. Vamos a mostrar cuál es el ejercicio que es recomendable para poder ayudar a nuestra mano. Básicamente es movimientos de extensión, por lo menos 1 o 2 minutos, un poquito de movimiento de flexión, un poquito de movimiento circular de cada mano, de manera de poder darle un poquito de descanso a la mano para poder seguir haciendo la actividad. O sea, al hacer este movimiento siento un poco de disconfort. No. ¿Es normal? Es normal. Ok, y que ya va, me está doliendo la muñeca entonces. Casi que va, Yo va que a ya bailar estoy, flamenco. sí, yo que, ok, soy mujer, ya el doctor dijo, si eres mujer, Ya casi, señora de las 4 décadas. Ay, doctor. Ay, doctor, bueno, pero es verdad, para decir que no, sí, sí. Ya todo está dicho. Todo está dicho, entonces hay que tener mayor cuidado, ¿no? ¿Existe algún estudio de imagen que hay que hacer en la parte del túnel carpiano? Bueno, hay que pedirle al paciente una rayos X simple de la muñeca, o inclusive hay una proyección para el túnel carpiano para descartar que no haya lesiones óseas, alguna lesión tumoral. Pudieras pedirle la resonancia si hay una patología de base previa, y básicamente la electromiografía es el otro estudio de conducción nerviosa que te puede indicar que hay una compresión a nivel del túnel. Pero básicamente siempre, como te dije, el diagnóstico es netamente clínico. Totalmente. Lo que pasa clínico. es que de repente es una patología como que están a veces hasta mal manejada. Entonces, bueno, doctor, Lo que pasa es que nosotros como pacientes todos lo pensamos en placa. Ajá, uno dice, hueso, tendones, no sé qué, placa. Claro, y es tan sencillo que tú le dices al paciente, señor, por favor, señora, haga este movimiento, esta maniobra, 1 minuto, y ya automáticamente al minuto empieza el hormigueo en la mano. Entonces, Lo estoy que vamos a probar. entonces ya tú puedes decir que clínicamente tiene el problema. Pero entonces el paciente dice, bueno, doctor, lo que pasa es que tengo molestia en la mano, es la mano izquierda, yo siento una presión y me da miedo porque me puede llegar como que al corazón, porque el lado izquierdo está el corazón. Y fui para el cardiólogo, pero me dijo que no tengo nada. Yo estoy aquí haciendo mi ejercicio de 1 minuto mientras vamos escuchando al doctor Fui para Vicari. el internista y me mandó a hacer la hepatología y todo está perfecto, pero sigue la molestia. ¿Y será que me hicieron un daño? ¿Me echaron, qué sé yo, una brujería? Y yo, pero una brujería porque tengo dormido nada más el pulgar, el índice y el dedo medio, y parte del anular.
Porque esos nervios debería ser toda la mano, ¿verdad? Sí, No, pareciera antinatura, pues. Ajá, lo que pasa es que, bueno, en la parte del mediano es hasta ese dedo y el cubital te va a inervar al meñique y a la otra mitad del anular. Bueno, tienes que tener preparada la canción de Quinchango, no me tires brujería Ajá, para el sí. paciente. Sí, no, hay de todo. Entonces, no, yo no me puedo operar porque mi abuela le operaron de eso y se murió. O la vecina del condominio, la señora del condominio me dice que no me opere porque voy a quedar mal. Sí, Hay siempre, historias de todo tipo. siempre tenemos personas que van a opinar y nos van a aconsejar, pero que no son médicos. ¿Sí? O que base la experiencia de algo, porque de repente esa persona que falleció en el momento de la cirugía del túnel carpiano tenía otro tipo, Otra patología. otras patologías, otras condiciones Sí, pero y no tiene nada que ver con este es paciente. increíble. Tú ves la cantidad de cosas, tú ves la cantidad de cosas que te pueden decir los pacientes y uno te queda sorprendido. Y pacientes, entonces, sobre todo la parte depresiva. Pacientes que no duermen bien, que se paran todas las noches, se acuestan a las 12 de la noche, se paran a las 4:30 de la mañana con la molestia. No, mi amor, me duele la mano, duérmete, es fastidio. Pero siente, ayúdame, que la mano se me explota. Ay, da el fastidio. Claro, y si de repente, como nos dice, es más frecuente en mujeres que en hombres, decir, bueno, duérmete, o sea, algo más. A Claro, veces se subestima pero ya muchísimo. te hiciste los exámenes y estabas normal, no tienes nada. Pero es que me duele, me molesta. Son cosas tuyas. Y el paciente te llega a la consulta deprimido. Doctor, pasa que tengo meses que no duermo. Y ya a las 4 de la mañana, 3 de la mañana ando trasteando por la casa y a las 10 de la mañana me estoy durmiendo. Otra de las cosas que se escucha con mucha frecuencia es, no, es que estoy comiendo mucha carne, es que tengo el ácido úrico elevado. También relaciona mucho con el ácido úrico. Sí, Y en el llano siempre lo relacionaban con una cosa que llaman pasmo. Estás planchando mucho y el calor del uso de la plancha y abres la nevera de manera repentina y te da un pasmo. Y el famoso pasmo es un túnel carpiano. claro, vemos entonces cómo va asociándose entre las creencias populares y también lo real. Ujú. Lo real que es lo médico, lo real que es la consulta con alguien que sepa, un especialista. Y también de repente en las zonas foráneas o en nuestros pueblos, pues la parte del señor que soba, el sobador. Ah, bueno, sí, ese es muy frecuente. Por acá se rieron, no sé por qué. No, eso es muy frecuente. En una oportunidad yo vi un señor que tenía una lesión del plexo braquial del lado izquierdo, porque resulta que se cayó en una moto de parrillero y se lesionó el plexo braquial y andaba con su brazo como un moco de pavo, como dicen en el pueblo, o de la manera popular, porque no tenía sensibilidad ni fuerza muscular. Resulta que tenía un dolor en el hombro y se fue para un sobador y el sobador le lesionó el plexo braquial de la mano derecha. Y llegó el señor a la consulta con los dos brazos que parecía un muñeco. Porque el sobador me dice, doctor, lo que pasa es que tenía el dolor y yo sentí cuando me aló y me sobó que sonó como crack. Le arrancó el plexo, quedó con su mano guindando. Eso es un gran riesgo, ¿no? Sí, entonces ahí hay que estar pendiente. Ante toda la duda, no tener el concepto claro, pedir ayuda con el especialista. Para las personas que se están conectando en este momento y nos están sintonizando también a esta hora, estamos conversando con el doctor José Vicari, quien es especialista en cirugía de mano, y estamos hablando sobre el túnel carpiano o el túnel del carpio. Y estamos viendo también esas opciones alternativas que de repente como paciente vamos explorando, pero que no nos hacen nada bien. Como lo decíamos, esa persona que nos dice, ven acá, pero es que yo sé sobar la mano, eso se te va a quitar rápido. Yo tengo tantos años de experiencia, o es esa persona que siempre ha estado allí tratando a todas las personas de esta localidad. Pero resulta, como nos está explicando, que puedes desgarrar, desprender y hacer un daño Sí, que no es mucho necesario. riesgo. Hay mucho riesgo de repente por desconocimiento. Seguimos hablando del túnel carpiano. Entonces, el llamado espasmo, que también lo nombró en este momento, eso existe. O sea, por lo menos mi abuela me decía, por ejemplo, que no podía planchar y agarrar agua de la nevera, porque incluso se me podía hacer un espasmo en la cara y que tampoco Claro, podíamos porque tenerlo así. Claro, porque entonces relacionaban el calor con el frío de manera repentina y hacía como una vasoconstricción. Entonces, claro, tú tienes planchando el vapor y el calor,
te produce vasodilatación y sientes la mano como un poco como hinchada. Bueno, estoy planchado mucho y siento pesadez en la mano. Cuando tú abres la nevera y tienes ahí la mano 2 minutos, viene el frío y produce vasoconstricción. El drenaje venoso se hace más lento y la mano se siente como inflamada. Entonces le dio un pasmo. O le dio un pasmo en la cara, ¿no? El pasmo no le dio fue una neuralgia del trigémino o inclusive un ACV transitorio. Claro que sí, vamos a ver si nos podemos conectar nuevamente con la cuenta del doctor Vicari Mano, a través de Instagram Live. Ya lo vamos a hacer, ya nuestro equipo de producción nos va a apoyar sobre eso, ya el doctor nos está ayudando con el dispositivo para podernos conectar nuevamente con él, ya que el internet pues nos ayudó muchísimo, pero vamos a volverlo a intentar. Seguimos viendo entonces la tecnología como nos ayuda a conectarnos, pero a veces nos desconecta un poco. Seguimos hablando de la mano, doctor. Seguimos viendo entonces qué acciones. Nos decía hace unos minutos que los trabajos repetitivos, movimientos repetitivos y constantes en la mano pueden ocasionar que el túnel del carpio se inflame. Así mismo es. Entonces es una patología netamente de movimientos repetitivos, constantes y sostenidos. ¿Cuándo se determina, doctor, que es quirúrgico? Bueno, ¿Y cuándo se determina que no es quirúrgico? Paciente que de repente ves que con el tratamiento convencional no termina de mejorar la molestia, no termina el dolor, con una electromiografía que pudiera ser positiva, más la actividad laboral del paciente que requiera el uso de la mano de manera permanente, es una indicación para tomar la decisión de operarse. La operación es un procedimiento relativamente rápido, lleva algunas horas. Es un procedimiento sencillo, serán 15, 20 minutos. Bastante rápido. Es rápido. Lo que pasa es que en torno a la patología hay tanta creencia popular que hace que la patología se convierta en algo catastrófico y grave. Pero es un procedimiento relativamente rápido. Una incisión de 2-3 centímetros, liberas la fascia palmar, liberas el ligamento anular, haces la neurolisis, como la limpieza del nervio, y se acabó el problema. El paciente mejora 95% de manera inmediata. Una operación bastante rápida. ¿Amerita anestesia general o es una sedación? Puedes hacerlo inclusive con una sedación. Ahorita se usa la técnica de Walland, que es como una anestesia local a nivel del área quirúrgica, que permite hacer la cirugía inclusive con el paciente despierto, sin mayor riesgo. Un paciente que de repente pudiera ser un poco nervioso, un poco ansioso, tú lo sedas un poquito y haces el procedimiento. Y si puede ser una persona mayor que pudiera ser, es decir, como más nervioso o se asuste por el procedimiento, bueno, se puede dormir. Pero creo que inclusive tarda más en colocar la anestesia y el tubo que el procedimiento quirúrgico. Es mucho más rápido entonces sí, todo. Inclusive pudieras hacer el procedimiento abierto o lo pudieras hacer artroscópico. Pero el problema con el artroscópico en Venezuela es el problema del costo. Es decir, un procedimiento que son 15 minutos, generarle un costo adicional con el procedimiento artroscópico que incluye la cámara de video, el equipo portátil, la casa comercial, toda una cantidad de Pero está cosas la opción. Esta es opción. Está la opción, una más económica y una más costosa. Una más costosa, a pesar de que el resultado final, los estudios te han demostrado que lo hagas técnica abierta, convencional o una técnica artroscópica, el resultado casi es el mismo, casi un 98% de mejoría con el paciente, casi un 98% de satisfacción con el procedimiento. Entonces tenemos estas dos opciones, pero también los resultados en abiertos es muy bueno. Sí. Pensé que la recuperación iba a ser un poco más rápida por ser la otra claro, técnica. La diferencia, ponle tú, que si vas a hacer un procedimiento abierto, pudiera ser una incisión longitudinal de 3-4 centímetros. Un poco más grande. De repente, si lo haces artroscópico, vas a tener un portal de 1 centímetro y al 3 centímetros después otro portal, que significaría inclusive un punto cada uno. Pero que son cicatrices mucho más pequeñitas, algo, casi imperceptibles. Algo que es imperceptible. Pero está la opción, de repente, no, yo no quiero una herida tan grande porque me da miedo esas heridas así tan grandes. Claro, no las quiero tener. En el momento de la recuperación, termina la cirugía. El paciente se debe quedar hospitalizado, se va a su casa, se le inmoviliza la mano, no se inmoviliza. Se coloca un vendaje blando y a su casa. Y ya. ¿Al día siguiente consulta?
A la semana lo ves para hacer la cura, o inclusive retirar los puntos a los 8, 9 días. Retiro de puntos y ya. El cuidado en casa, ya que es un vendaje blando, el momento de ducharse, manipular la mano, No, el momento de la higiene. Pudieras inclusive usar un guante. Puedes colocarte un guante para protegerte, pero la indicación es de una vez que uses la mano, para que incluyas la mano a tu actividad normal. De una vez. Ya de una vez, Sin reposo, doctor. sin reposo. Yo estoy así como que Sí. sorprendida. No, es súper rápido, porque ya automáticamente al hacer la incisión de corte y cortar el ligamento que era el que producía el problema, ya no lo tiene. Ya empieza a pasar el impulso nervioso a través del nervio de manera normal. Y de manera progresiva el nervio se coloca como acodado. Imagínate que tú vienes entrando a Caracas, a los Ocumitos, y hay como 4 canales. Sí. Y cuando llegas al túnel, te ponen el cono a la derecha, te queda un solo canal. Así pasa con la mano. Tú mandas el impulso nervioso del cerebro, bueno, voy a agarrar la jarra. Pero tú ves que la mano le cuesta como que asir la jarra porque no le llega corriente suficiente. Ya cuando tú cortas el ligamento, eso que estaba acodado, todas las fibras nerviosas pasan en línea recta y la respuesta de la mano es mucho mejor. A la semana se revisa el paciente para la cura y el retiro de puntos en ese entorno, dependiendo de la técnica, ¿no? También, la rehabilitación, ¿a partir de cuánto tiempo es? La rehabilitación es relativa. Un paciente que tenga un túnel carpiano crónico, que inclusive puede llegar o se opera, porque cuando se da cuenta que la mano está como seca o la región tenar empieza a secarse por la compresión de la rama tenariana, ese paciente necesita un buen plan de rehabilitación para ayudarlos a recuperar el tono muscular y la fuerza del pulgar. Pero en un paciente de repente que pudiera ser tú, tengo el túnel, liberamos, ya quitamos la presión que hacía el ligamento, tú a la semana haces tu vida normal, sin necesidad de hacer ningún proceso de rehabilitación. Porque el problema mecánico que era el ligamento ya se cortó. Lo que sí hay que tener en cuenta y consciente son los descansos activos si seguimos haciendo las actividades de repetición y los ejercicios de estiramiento para la mano. Básicamente. Eso sí es algo que hay que mantener, ¿no? Eso hay que mantenerlo, tenga sintomatología o no, porque te sirve de manera preventiva. Claro, porque de repente dejas ese tipo de profesión o ya no estás haciendo ese trabajo, pero la mano necesita también su descanso. Claro, porque la mano la utilizas para todo. Sin mano somos X. Sí, solo que no nos detenemos como que hacerle un ejercicio, un cariñito a la Claro. mano, sino que de repente la solemos sobreestimular o de repente hacemos cosas. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero yo le quiero preguntar sobre tronar los dedos, sonar los dedos. Que No pasa dicen que eso nada. es bueno, que eso es malo, que hace algo en los dedos. La misma articulación produce CO2 y cuando tú haces este movimiento que lo suena, Hoy tenemos efectos especiales. que tú haces este movimiento que te suena, simple y llanamente estás rompiendo la burbuja de CO2 que está en la articulación. Y ya, no y eso es lo pasa que nada. suena. No es la articulación, es la burbuja de CO2. Y no pasa nada. No pasa nada. Solo que podemos deformarnos un poquito los dedos. No pasa nada. ¿No? No tiene- Mito desmontado entonces de tiene- toda la vida. No tiene nada que ver. Sí, aquí está diciendo Ricardo que es Claro, parte del sie- equipo que siempre dice. se dice que entonces hay que tronar los dedos, te los va a deformar, se te va a poner desviada. Probablemente si el paciente tiene un antecedente de artritis reumatoidea de algún familiar o un problema de artrosis que pudiera desencadenar la enfermedad, eso te va a producir la deformidad. Bien, por Pero acá. no el hecho de que te estás tronando los dedos. Por acá saludamos a todas las personas que están conectadas con nosotros. El doctor Adam Podrinsky se conecta. Hola, hola también para usted, doctor. Por acá seguimos conversando con el doctor José Vicari, especialista en mano, @DR Vicari Mano. Así lo consiguen, ¿no, doctor? Ajá, así mismo. Así mismo. DR sí. Vicari Mano. Seguimos viendo los efectos especiales de sonidos que hoy nos trajo gentilmente el doctor Vicari el día de hoy. Y seguimos entendiendo más el proceso de nuestra mano. Ahora, hablando de mitos y realidad, ya que nos fuimos por allí, retomo la parte del choque térmico de frío-calor. ¿Hace que nuestra mano se afecte? ¿Sí o no? No, Tampoco. Mito. no hace nada. Me he sentido engañada toda mi vida, doctor. No hace nada. Me he sentido engañada toda mi Es vida. por eso, es el efecto del calor con una vasodilatación y te metes en...
Lo de cocinar mucho, dice Ricardo, lo de cocinar mucho sí, decía el doctor, porque el movimiento repetitivo de cortar de Cortar. repente los alimentos, amasar y hacer todo eso. Lo caliente también hace el efecto más o menos como el de la plancha. Sí, porque estás puesto al vapor, hay una vasodilatación en las manos y de repente metes la mano al congelador y sientes el choque térmico. Pero no te va a hacer nada. No, hace la vasoconstricción, pero no te va a producir que a raíz de eso se te puso, o te dio el túnel carpiano. Claro, si hiciera algo, lo del frío o calor, nos mandaran para, por ejemplo, las rehabilitaciones, ponernos fríos y luego calor, calor y frío, por ejemplo, en la Claro, articulación. ahí es más o menos, ahí es más dosificado. Ujú. A diferencia de repente que tú estás sin conocimiento de nada, estás cocinando, haciendo un sancocho en el fogón, 1 hora llevando calor. Sientes que las manos como que se explotan por la vasodilatación permanente. Mire, doctor, por aquí hay una pregunta que no tiene nada que ver con el túnel carpiano. ¿Usted quiere que se la lea? ¿Qué será? Por acá yo se la leo, usted nos dice, es del húmero. La cara del doctor. Dice, Carmen, dice lo siguiente. Buenas tardes, doctor Vicari. ¿Cuáles son los avances en cuanto a la pseudoartrosis en húmero? Gracias. Bueno, hay que ver, hay que evaluar a Carmen y ver qué le hicieron para saber qué ofrecerle. Claro. Tenemos ahorita una opción con la pseudoartrosis que es transferir peroné a la parte que está muerta en los bordes del húmero, colocarle injerto de peroné, ya sea vascularizado o no vascularizado, más la placa y los tornillos, para darle estímulo al hueso, para que el hueso consolide y tenga su brazo formal y funcional. De todas maneras, Carmen, cualquier cosa me escribe y yo con calma te oriento y después te veo por la consulta. Que se cuenta de Eres Vicarimar. Ajá. Ahí Que ella lo- me escriba por allá, por aquí y yo la cuadro con ella y la atiendo. Aunque no era la mano, ahí se lo leímos Bueno, no. para que, bueno, puede tener No, ahí. oye, lo que pasa es que nosotros también tenemos ahí una confusión con nuestra especialidad. Nuestra especialidad es cirugía de la mano y reconstructiva del miembro superior. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que el concepto que tenemos nosotros como especialidad es un concepto netamente funcional. La gente piensa que el especialista de la rodilla ve el pedacito de la rodilla, el especialista del pie ve el pie. Ah, bueno, pero yo puedo tener una patología en el pie porque tengo una hernia discal en la columna que se me refleja en el dedo gordo del pie que no me funciona. Yo puedo tener una fractura de clavícula Ujú. y el fragmento óseo me puede lesionar parte del plexo braquial y no tengo función de la mano porque se lesiona el plexo braquial. Entonces, toda patología que nace desde la salida del plexo braquial en el cuello hasta la punta del dedo tiene que ver con nuestra especialidad. Perfecto. Una doctor. fractura de húmero como la de la señora Carmen, con Sí. una pseudoartrosis, precisamente el húmero se fractura en la parte media del hueso, que es la zona menos irrigada, y por eso produce pseudoartrosis. Y resulta que ahí pasa el nervio radial. También. Entonces sí Entonces tiene queda- que ver. Entonces queda el hueso en esta posición con una pseudoartrosis que significa que nunca consolidó, queda móvil. Entonces cada vez que se mueve el hueso, lesiona el nervio radial y el paciente pudiera decir, tengo la pseudoartrosis pero no puedo levantar mucho la muñeca porque se irrita. Me gusta entonces aprender un poco más de esto y Entonces- así entender más. Entonces toda lesión que pase desde aquí, de la salida de la clavícula, pertenece a nuestra especialidad porque nosotros necesitamos función. Sí, por lo menos yo tuve una fractura de clavícula estando muy pequeña y a veces siento un mini hormigueo. Bueno, es probable que el callo óseo haya afectado la rama subclavicular de esa Claro, zona. es que la escápula me suena, por ejemplo. Bueno. Ya por ahí vamos viendo que ahí no quedó tan parejo. Entonces, inclusive, existe la especialidad de hombro, que con el tiempo ellos se han centrado en hacer patología artroscópica de lesiones del hombro y la parte de emergencia del miembro superior la atendemos nosotros. Doctor, vamos a irnos a recomendaciones claves y esenciales para el túnel carpiano. Bueno, básicamente el uso de la almohadilla de descanso, el uso de la computadora, tratar de tener los equipos tecnológicos en los aparatos, o inclusive ahorita de moda un lápiz. Tú puedes usar lapicito que te sirve la función. Lo que pasa es que a nosotros es más cómodo sentir el celular, Sí. es parte de mi dedo. Sí, Y bueno, bueno. es que lo estamos viendo incluso de los niñitos pequeñitos. Ahora los niñitos aprenden más rápido a utilizar una tablet, un teléfono que escribir. Bueno, fíjate, Finlandia es uno de los países supuestamente más felices del mundo, donde tienen ellos la mejor educación del mundo y ya ellos inclusive este año ya tomaron la decisión 0 pantallas.
Entendieron Para que, ser más felices. sí, entendieron que el uso de la tecnología de sobremanera los está afectando en muchas cosas y creo que están volviendo ahora a la antigua Al escuela, tradicional. a la antigua escuela. Bueno, Cero pantallas. si Por son la los can- más felices, hay por que la- tomar el sí, ejemplo. Sí, de hecho es reconocido por la UNESCO como uno de los mejores sistemas de escolaridad a nivel mundial, donde era todo tecnológico, pero se dieron cuenta que el rendimiento no ha sido precisamente el mejor. Y volvieron a lo tradicional, cero pantalla. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero vamos a dar el mecanismo de contacto. Bueno, me pueden contactar por la cuenta de DR Vicari Mano o al celular 0412-323-1379. Y ahí con todo gusto yo puedo orientarlos y darles una indicación de qué podemos hacer y qué podemos resolver. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. El doctor José Vicari nos estuvo acompañando, especialista en cirugía de mano, médico traumatólogo. Estuvimos hablando sobre el túnel del carpio, el túnel carpiano. Gracias por la sintonía, la participación, los mensajes, los saludos y las preguntas. Por acá, nuestra cuenta siempre activa para ustedes, como la radio podcast, mi cuenta, @DanielaJSalas. Saludamos a toda la audiencia a la 96.9 FM, a la 105.3 FM, a todas las plataformas, multiplataformas de streaming, YouTube, TikTok, Instagram y Twitch. También nos consigue como @la radio podcast. Daniela J. Salas en el micrófono, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768, en la producción José Francisco Carvajal. De esta manera despedimos el día de hoy agradeciendo la sintonía. Será hasta una próxima entrega de Tu Consultorio Podcast. Este programa fue presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @DR_Asdrúbal Alfonso. Dile adiós a tu dolor de mano. Doctor José Vicari, tu encuentro con el bienestar. @DR Vicari Mano. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Grupo Maizo, especialistas en cadera y rodilla. Síguenos como @Grupo Maizo. Caminemos juntos.